Fe y Esperanza presenta para usted el estudio de la lección de Escuela Sabática, Esdras y Nehemías, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina. Qué hermoso privilegio poder llegar ante todos ustedes una vez más a través de este medio. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, entrando ya al cuarto trimestre de la lección de Escuela Sabática de este año 2019. Sin duda alguna, este año ha sido un año muy bueno en cuestiones de información y esperamos que los mensajes que hemos compartido con ustedes verdaderamente puedan hacer eco en sus corazones, también en sus mentes, y que puedan ayudar a su familia, tanto de una forma física como espiritual, para que podamos, en este caso, estar a cuentas con nuestro Señor. En esta ocasión, en este trimestre, vamos a empezar con Esdras y Nehemías, tomando en cuenta que entramos ya una vez más a un parámetro de profecía. Aunque estas semanas de profecía, algunas vendrán no mucho de profecía, pero sí con mensajes muy alentadores, muy buenos para usted y para mí y para nuestra familia. Recuerde que para el próximo trimestre, el primer trimestre del 2020, la lección llevará el nombre del libro de Daniel. Estudiaremos el libro de Daniel en ese trimestre, así es que será muy bueno sin duda alguna, ¿verdad? Recuerde que al principio de este año, en el primer trimestre del 2019, estudiamos el libro de Apocalipsis. Usted recuerda, fue un libro bastante fuerte, bastante informativo y también con algunos detalles y algunos desafíos bien fuertes allí, ¿verdad? En la misma lección de Escuela Sabática. Y bueno, como en todas las lecciones, estamos aquí no solamente para traer a ustedes el estudio de la palabra de Dios, sino también para que podamos analizar detenidamente cada uno de los detalles y asegurarnos, ¿verdad?, de que están llegando los mensajes apropiadamente ante el pueblo adventista en este caso, ¿verdad? Sí, algunos detallitos, y con esto no quiero decir que tengamos nosotros la razón con todo sentido de la palabra, ¿verdad?, sino que juntos estudiemos, ¿verdad?, que juntos podemos llegar a un acuerdo mutuo donde la palabra de Dios, la historia y el espíritu de profecía estén de acuerdo, ¿verdad? Este trimestre va a ser un trimestre muy, muy interesante. Estos dos libros, sin duda alguna, tienen mucha información que ya empezaremos a mirar cada uno de ellos, ¿verdad? Así es que prepárese y recuerde, si usted no tiene, en este caso, la lección de Escuela Sabática, debe de tener dos cosas para estudiar la lección conjunto con nosotros: la palabra de Dios y, por supuesto, el cuaderno o la lección de Escuela Sabática, o bien la cartilla, como le llaman en algunos lugares, ¿verdad? Debe tener esos dos puntos, esos dos elementos para que nos pueda seguir a través de cada día. Igual que los demás trimestres, haremos lo mismo también. Iremos día tras día, pregunta por pregunta y texto por texto, en lo que sea posible. Y si, le repito una vez más, si usted no tiene una lección de Escuela Sabática, hoy por hoy ya no es ninguna excusa para no tener la Escuela Sabática o la lección o la cartilla de Escuela Sabática. De hecho, si usted está mirando esta presentación a través de YouTube, usted puede conseguir ahí está un enlace en la descripción del video, donde usted puede bajar la lección de Escuela Sabática y tenerla ahí para estudiarla junto con nosotros. Si usted está mirándonos a través de la televisión, puede mandarnos un correo electrónico y con mucho gusto le enviamos la lección de Escuela Sabática completa para que usted la tenga ahí y la vaya estudiando semana tras semana a través de su tableta, su computadora o su celular en este caso, ¿verdad? Recuerde, hoy por hoy está toda la tecnología a nuestra disposición y podemos utilizarla sin ningún problema, ¿verdad? Ya sabe, puede entrar a nuestro enlace aquí en YouTube y bajar la lección de Escuela Sabática, o bien pedirla también a través de nuestro correo electrónico para que usted la tenga allí. Al igual, también las presentaciones de PowerPoint estarán allí pendientes semana tras semana para todos ustedes, para que las puedan seguir bajando y después también utilizar en sus iglesias si usted gusta, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que ha aumentado mucho el número de personas que las están bajando, y para honra y gloria de Dios, ¿verdad?, hacemos este trabajo, mis hermanos y hermanas. Entonces, cualquier otro material que usted necesite en que le podamos ayudar, por favor, mándenos un mensajito y con mucho gusto le atenderemos. Hay algunas personas allí que ahora que estuvimos en México, en Zacatecas, que nos enviaron peticiones de materiales. Hemos estado saturados contra muchísimo trabajo, atendiendo a algunas familias también. Y por supuesto, mis hermanos, no se me desespere, por favor, deme oportunidad. De hecho, hay algunos estudios que estamos preparando para algunas personas que nos han pedido, ¿verdad?, algo específico. Así es que, por favor, no se me desespere nada más. Ahí le llegará la información
en un momento dado. ¿Está bien? Y una vez más, gracias por enviarnos sus mensajitos a través de YouTube, a través de WhatsApp, también a través de nuestro correo electrónico. De verdad que hace mucha diferencia que usted se tome el tiempito y nos mande esos mensajitos. Hasta ahora lo han hecho muchas personas y a través de esos trimestres que han pasado en el 2019, en el 2018 y 2017, ha sido sin duda alguna unos tiempos, unas semanas, unos meses y estos años que han pasado muy provechosos en el sentido espiritual, obviamente, ¿verdad? Al estudiar junto con todos ustedes. De verdad es un privilegio. Usted podría estar, en este caso, no estudiando la lección de escuela sabática o bien, así decirlo, estudiar con alguien más, ¿verdad? Pero usted ha decidido acompañarnos a nosotros, es un verdadero privilegio. Quiero mandar un saludo muy especial a las personas que nos han seguido y que nos han saludado también allá en Zacatecas, la hermana Carmen, su hija también, Maelvi, un saludo muy cordial para usted, casi se me olvidó el nombre suyo, y también para nuestra hermana María, la hermana Lula, que se encuentra también por allá en Bañuelos, ¿verdad? Un saludo muy cordial para todos ustedes, y por supuesto la hermana Angelita también por allí de El Capricho, donde estuvimos allí nosotros. Esos nombres son apodos para los pueblitos que están allí, ¿ok? Así es que sus verdaderos nombres son otros, pero toda la gente los conoce por eso. Es más, si usted los busca en Google, los encuentra por esos nombres también. Por eso me atrevo a mencionarlo de esa manera, ¿no? Por supuesto también al joven Mario y su familia, un saludo muy cordial para todos ustedes. Y por supuesto también a su papá, un saludo muy cordial y un abrazo para todos ustedes. De verdad que esperamos que nuestra participación ahí con ustedes haya sido de gran beneficio y gran apoyo, y seguiremos hablando, tratando ahí los asuntitos que tenemos ahí pendientes todavía, ¿ok? Igual al señor, tío mío en este caso, al señor Samuel Medina, un saludo también para él, para mi sobrino que también lleva el mismo nombre, un saludo muy cordial para Enrique también, que nos fueron las personas que nos apoyaron allí, que nos estuvieron manejando de un lado para otro, ¿verdad? Y para las personas que nos atendieron, un saludo muy cordial. Una vez más, hermanos, de verdad que es un privilegio poder acompañarles y poder estar con ustedes en estos tiempos. Y por supuesto, si usted no se ha inscrito todavía en nuestro canal aquí en YouTube, si nos está mirando a través de YouTube, hágalo por favor. Entre allí, ya está en su canal, y oprímale para el botón para suscribirse y luego ponga la campanita para que de esa manera llegue la notificación en cuanto subamos un video, ¿verdad?, a YouTube, y de esa manera usted pueda tener siempre el acceso a primera hora, ¿verdad? Puede mandarnos un mensaje a través de WhatsApp. 951-231-3877 es el número. Ahí nos pueden mandar un mensajito y con mucho gusto también le atenderemos, ¿verdad? Nuestro correo electrónico info@feyesperanza.org. Igual pueden entrar también a nuestra página oficial en feyesperanza.org, y también ahí a través de la página también nos pueden enviar un mensajito. Por supuesto en Facebook y también en Instagram, ahí estamos enviando mensajitos constantemente. Hay un grupo de WhatsApp que usted puede inscribirse. Aquí en el enlace de YouTube, si usted encuentra el enlace para que usted pueda inscribirse y de esa manera ser parte de nuestro grupo. Estamos enviando constantemente información, algunos textos bíblicos, algunos mensajitos alentadores, ¿verdad?, de promesas de Dios. Y las bendiciones de Dios también hay a través de esos mensajitos. Así es que por favorcito, si usted quiere inscribirse y ser parte de nuestro grupo, que ha crecido bastante, por cierto, hágalo con mucha confianza, ¿no? No estamos ahí, de hecho no puede mandar nadie, no puede mandar todo mundo mensajes, solamente habemos ciertas personas que lo podemos hacer, los administradores, para que no sature tanto de mensajes a todo mundo, ¿verdad? Por eso es que está de esa manera, ¿ok? Así es que ya sabe, inscríbase allí en la descripción del video aquí de YouTube, está el enlace para que pueda inscribirse allí en WhatsApp. ¿Está bien? Ahí esperamos por favor que se inscriba. Y bueno, una vez más, vamos a entrar ahora sí. Esdras y Nehemías es el título para este trimestre, y la primera lección lleva por nombre Encontrarle sentido a la historia Zorobabel y Esdras. Vamos a mirar de qué trata todo esto. De hecho, entraremos ya, como dijimos anteriormente, en parte de la profecía. Y por supuesto, el texto de memoria o el versículo para memorizar lo encontramos ahora en Esdras 1:2. Y por supuesto, como es nuestra costumbre, mi hermano, mi hermana, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo antes de entrar al estudio de esta semana. ¿Le parece? Oremos por favor, ore usted por un servidor, yo oraré también por ustedes. Y hermanos, mantengámonos siempre en oración. Recuerde que como hijos de Dios debemos estar siempre
todos orando unos por los otros. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias una vez más por permitirnos estudiar tu santa palabra juntos, como lo hemos hecho anteriormente también este trimestre. Y Señor, te pedimos de una manera muy especial, por favor, que bendigas a cada alma que se da cita semana a semana para estudiar con nosotros esta lección de escuela sabática y para estudiar tu santa palabra también. Abre nuestros corazones, Señor, y que podamos entender el mensaje especial que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, bendice a cada familia representada también en las personas que se conectan con nosotros a través de los medios del internet, a través de las redes sociales, para estudiar tu santa palabra. Sé con cada uno de ellos, Señor, y por favor, te pedimos de una manera muy especial, Señor, que atiendas cada petición de salud, cualquier petición, Señor, que tengan las personas o las madres sobre los hijos, cualquier problema que haya en la familia, Señor, por favor atiende esas peticiones que nos han llegado a través de correos electrónicos, a través de WhatsApp, a través de mensajes también, Señor. Por favor, tú conoces a cada una de las peticiones, también a cada una de las personas que tienen una necesidad específica. Sé con cada uno de ellos, Señor, y por favor, responde apropiadamente. Una vez más, Señor, abre nuestro entendimiento para que el estudio de esta semana pueda llegar a nuestros corazones y que pueda, Señor, ser algo que nos ayude a estar más cerca de ti en estos momentos. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y con la certeza, ahora sí, mis hermanos, que tenemos la convicción de que Jesús está con nosotros, que el Espíritu Santo está guiándonos, vamos a dar lectura, en este caso, a la cita bíblica que es para memorizar. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Eso es Esdras 1:2. Ahora, había una profecía que la encontramos ahí en Isaías 44:28. Usted la puede encontrar ahí en la parte del sábado también, ¿verdad? Esa cita bíblica. Serás edificada y el templo y al templo serás fundado. Profecía de Isaías que en un momento dado tendría que cumplirse, ¿verdad?, en la casa de Jehová. Y por supuesto, todas estas profecías de Esdras se van cumpliendo porque también el profeta Jeremías mencionó la cautividad, en este caso, del pueblo hebreo, del pueblo judío. Y vamos a mirar en esta lección precisamente cómo se va cumpliendo todo esto y también en qué forma todo eso nos puede ayudar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Recuerde que en cuestiones de los decretos de los reyes, por ejemplo, aquí tenemos al rey Ciro, pero más adelante vamos a mirar en la parte del miércoles, si no tengo mala memoria, vamos a mirar el decreto del rey Artajerjes. O sea, hubieron el rey Darío, el rey Ciro, el rey Artajerjes, dieron varios decretos en este caso para poder edificar a Jerusalén. Entonces, vamos a mirar por qué tiene más importancia uno o el otro en este caso, ¿no? Y eso tiene mucho que ver para las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, porque uno de los asuntos que debemos entender claramente es que solamente uno de esos 3 decretos tiene que ser, digamos, el más factible o el correcto en el sentido para poder interpretar las profecías de ahí en adelante. Y eso es muy importante porque recuerde que el cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos de la profecía y la ley de Dios. Entonces, es importante que entendamos que si nosotros, identificamos incorrectamente parte de la profecía o, en este caso, interpretamos incorrectamente parte de la profecía, nos equivocaremos, en este caso, en su contenido y en su totalidad del mensaje, en este caso. Recuerde que las 70 semanas en realidad son o bien anunciaban la venida de Cristo Jesús y su cumplimiento en la última semana al ser bautizado y también al morir a la mitad de la semana y después con el apedreamiento de Esteban en este caso. Son muy importantes esos puntos, aunque en esta ocasión vamos a dedicarnos más al decreto que se dio para edificar en este caso Jerusalén, ¿sí? Y eso vino, esta profecía, por así decirlo, el decreto del rey Ciro se vino a dar en el año 538 aproximadamente, que de paso es uno de los años que se utilizan bastante en nuestro mundo cristiano, en el mundo evangélico, para decir que las 70 semanas empezaron en ese año. El problema con esa teoría, que es el 538 o el 437 o 47, algo así, si no mal recuerdo, el problema con eso es de que si movemos la profecía de un lado para otro, hay un problema muy fuerte al cumplirse la profecía a la mitad de la semana donde Jesús iba a ser crucificado en este caso. ¿Se da cuenta? Es que de pronto si queremos mirar las 70 semanas, en qué momento terminó, en qué momento empezó, es muy sencillo.
tenemos ya la historia profética, hoy por hoy, o la historia del mundo, mejor dicho, en este caso ya en enciclopedias, en libros de historia, por ejemplo, de Eusebio, de Josefo, todos ellos que fueron personas que indagaron en su momento dado sobre la historia que existió en Cristo, de Cristo Jesús al ser crucificado en este caso, ¿no? Entonces, mirando toda esa parte, vamos a analizar que en el año 31 Jesús fue crucificado. Miramos eso como un punto central. Año 31 Jesús crucificado. Obviamente, 3 años y medio antes Jesús fue bautizado, año 27. Jesús tenía 30 años, obviamente. Año 27. Entonces, ¿qué sucede? Año 31 Jesús es bautizado. Entonces tenemos que ir hacia adelante 3 años y medio más para ver, en este caso, el cumplimiento de las 70 semanas. 3 años y medio más adelante nos lleva al año 34 y allí tenemos el evento del apedreamiento de Esteban. Digamos en el sentido de las 70 semanas nada más, porque volviendo a lo mismo otra vez, los decretos de cada quien. Entonces, si vemos de esa manera, el año 34 Esteban es apedreado, contemos ahora hacia atrás nada más. ¿Ok? Contemos hacia atrás. Vamos a llegar al año 456. Agregamos un año nada más, que sería el año 1 una vez más, y entonces llegamos al año 457, donde empieza la profecía de las 70 semanas en este caso, y a la misma vez empieza la profecía en ese mismo año de las 2300 tardes y mañanas. Eso es muy importante porque, vuelvo a repetir, si ponemos digamos 10 años hacia atrás o 10 años hacia enfrente, se descontrola la historia en este caso. Y Jesús en este caso no sería el que fue crucificado en el 31, ¿se da cuenta? Por eso es que es importante que entendamos esa parte, ¿sí? Pero recuerde, el decreto de Ciro fue en el año 538, no cabe y no tiene todos los preceptos o los detalles en este caso para que podamos decir que en realidad ese es el decreto que tomaría en cuenta la profecía o el inicio de la profecía de las tantas semanas en este caso. No puede ser. ¿Y por qué? Vamos a mirar el decreto del rey Artajerjes, repito, en el día del miércoles, por cierto, ¿no? Bueno, que vamos adelante, ahorita vamos a seguir todavía mirando un poquito más esto, ¿no? La parte del domingo, el título es El primer regreso de los exiliados. Y aquí vamos a mirar, dice, lee Jeremías 25, 11 y 12, Jeremías 29, 10 y Daniel 9, 1 y 2. ¿Cuándo se produjo el primer regreso de los exiliados? ¿Qué profecía se cumplía con ese regreso? Muy bien, aquí tenemos las citas bíblicas. Antes de leer la respuesta, dice Jeremías 25, 1 y 12, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí tenemos la profecía de Jeremías diciendo que el pueblo judío o el pueblo hebreo estaría en exilio, estaría en este caso en cautiverio 70 años, ¿no? Número 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. En este caso lo que sucedería y lo que sucedió precisamente en el tiempo de los persas en cuestiones de la historia, ¿no? Jeremías 29, 10, y puse el 11 también porque ahí se cumple ese versículo el versículo 11 que es tan popular y tan famoso, ¿verdad? Porque Dios sabe los pensamientos que tiene para nosotros, ¿no? Y quisiéramos que esos pensamientos fueran para ti y para mí, los pensamientos que tiene para el pueblo de Israel, pero nótese lo que dice aquí el versículo 10 de Jeremías 29. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. ¿A dónde? En este caso a Jerusalén. Y ahí se cumple ahora sí el texto que es muy famoso, que quisiéramos hacerlo todo nuestro, ¿verdad? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Acerca de quién? Del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por supuesto. ¿Y por qué el pensamientos de paz? Porque si usted se da cuenta, el pueblo hebreo estaba en cautiverio en este caso, y por supuesto, no tenían paz, ni tenían lo bueno a su favor en este caso. No dice Dios, no, yo sé los pensamientos que tengo sobre mi pueblo, que es el pueblo hebreo, que es el pueblo de Israel. Y los pensamientos que tengo son pensamientos de paz, y que no tengan mal, en este caso, en medio de ellos, ¿no? Y esperar, en este caso, el fin que Dios tiene para cada uno de nosotros, por supuesto, es la vida eterna, ¿verdad? La paz y la tranquilidad. Entonces,
Daniel 9, 1 y 2 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí estaba, en este caso, Daniel estudiando la palabra de Dios. Y dice: yo miraba ahí en los libros, todavía, cuando estaban en los Medos, ¿verdad? Todavía, mirando que se estaban cumpliendo, en este caso, las profecías, esos 70 años que Dios había dicho o profetizado que el pueblo estaría en cautiverio, ¿no? Así es que la pregunta, para responder aquí la pregunta, que es: ¿cuándo se produjo el primer regreso de los exiliados y qué profecía se cumplía en este regreso? Alrededor del año 538 antes de Cristo, obviamente. Y la segunda pregunta: ¿se cumplía la profecía que Dios le dio a Jeremías de 70 años de cautiverio en Babilonia, en este caso, ¿no? Muy interesante cómo Dios siempre está al control, mis hermanos. Siempre va a estar al control, y usted puede ver a través de la historia, a través de las profecías. Y de hecho, ¿sabe? Si de pronto usted quiere convencer a una persona de que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Es mostrar las profecías nada más. Y se empieza con Daniel 2, con la estatua del rey Nabucodonosor. Se va a dar cuenta cómo la persona puede ir mirando y analizando desde el año 605 de Babilonia, cómo fue profetizando cada reino que vendría y tomaría el lugar, en este caso, para gobernar el mundo, ¿verdad? Y de esa manera usted va analizando hasta que Cristo venga, ahí en la misma estatua. Después tiene las 4 bestias en Daniel 7. Ahí usted puede analizar muy claramente, ¿no?, cómo en las profecías se cumple algo tan maravilloso que es, en este caso, el poder de Dios. Porque solamente Dios, que es el verdadero Dios y el verdadero creador, en este caso, que conoce el pasado, el presente y el futuro verdaderamente, solamente Él puede decir qué es lo que viene más adelante, ¿no? Y nótese que todas las profecías que Él puso en su santa palabra, Él tenía ya establecida la historia del mundo, en este caso, donde en esa historia del mundo se cumpliría al pie de la letra, tal y como Él lo había propuesto en sus pensamientos, o bien en su historia, en este caso, ¿no?, al él mirar lo que vendría en el futuro, ¿verdad? Es que es interesante cómo a través de la profecía nos damos cuenta que verdaderamente Dios está al control 100%. Por eso, esta semana, mientras que usted va analizando, va mirando la lección, vaya pensando en lo grandioso que es Dios al darnos las profecías, porque Él conoce el futuro. Él conoce 100% lo que va a pasar dentro de 10 años, dentro de un año, mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. Y Él sabe cómo va a estar usted y cómo voy a estar yo. Por eso es importante que nos pongamos siempre en las manos de Dios, ¿verdad? Porque Él, que conoce el futuro, Él debe de ir guiando nuestra vida. Y sabe una cosa interesante, que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro capricho, porque no nos queremos hacer las cosas nada más. Y no importa qué. Y entonces ahí nos equivocamos. O de pronto queremos que las personas escuchen nuestro mensaje y que lo vivan nuestro mensaje, porque Dios conoce el futuro, Dios sabe el que está al control, y yo quiero que tú te mantengas firme en el Señor. Bueno, mis hermanos, recuerde que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Dios es el que conoce el futuro, y Dios nunca va a forzar a nadie para que tome en este caso el mensaje, o para que viva, en este caso, el mensaje, ¿verdad?, que está dando en la palabra de Dios. Por eso es muy importante dar el respeto. Si respetamos a Dios y Dios nos respeta a nosotros, también debemos respetar a las demás personas, ¿verdad? Ahí en la parte del domingo, al pie de la página, está una pregunta que dice: ¿qué otras profecías históricas se han cumplido exactamente como estaba prometido en la palabra? ¿Y cómo podemos consolarnos con el hecho de que Dios conoce el futuro y que podemos confiar en sus promesas? Bueno, usted analiza la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Se ha cumplido al pie de la letra cada una de las profecías que Él dijo, ¿no? Entre ellas encontramos las 70 semanas, la profecía de 2260 días, la profecía de 2300 tardes y mañanas, la profecía de 2290 días también, la profecía de 1335 días, que son profecías que, por cierto, no se les ha dado mucha importancia, pero ahí están las profecías también, ¿verdad? Entonces, dice: poderes mundiales que han dominado al mundo y perseguido al verdadero pueblo de Dios: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma pagana, Estados Unidos. Y recuerde que resucitará una vez más a Roma
bueno, no es Roma pagana, en realidad es Roma papal en este caso, que perdón ahí la palabra, es Roma imperial y luego Roma papal en este caso, y después Estados Unidos, y luego regresa una vez más Roma papal en el tiempo del fin, que es cuando Cristo viene y destruye en este caso a todos los imperios, ¿verdad? Pero esas son algunas de las profecías nada más, hay otras más por ahí que se han establecido y que se han puesto en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, que encontramos, ¿verdad? Profecías que eran para el pueblo de Dios también. Entre otras más, por ejemplo, las de Jonás también, ¿verdad? Que son profecías que se dijeron en su momento dado para que se cumplieran y se cumplieron, ¿verdad? Y ya quedaron en el pasado, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante. La parte del lunes, la pregunta que aparece allí, bueno, de hecho el título de la lección para este día es Resumen de Reyes y Acontecimientos. La pregunta que aparece ahí dice, lee Esdras 4 del 1 al 7. ¿Quiénes fueron los diferentes reyes que se mencionan, cuyos reinados afrontaron oposición para construir el templo? Esto es bien importante, ¿sabe? Porque vamos a mirar más adelante cómo en realidad no son los reyes en que se oponen a que se construya el templo o dejar libre al pueblo de Dios. En realidad, mis hermanos, es Satanás tratando de impedir siempre el paso o los planes de Dios en este caso. Por supuesto, nunca va a prevalecer porque Dios siempre va a ganar, tendrá la delantera obviamente, ¿no? Pues, ¿quién puede contra Dios, no? Pero, sin embargo, Satanás siempre ha intentado usurpar el nombre de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. Pero veremos más adelante incluso una cita bíblica que no aparece en la lección, la pusimos ahí para entender un poquito más el cuadro, ¿no? Pero vamos a mirar aquí en Esdras 1 del 1 al 7. Dice Esdras 4, 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esdradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Josué y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Sigue diciendo ahora versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Número 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia en este caso, y en el reinado de Asuero. En el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Número 7. También en días de Artajerjes escribieron a Bislam, a Mitridates, a Tabel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Aquí tenemos una oposición para que se construya el templo. Recuerde que Sirio y Darío también dieron en este caso un decreto para que se construyera el templo. Darío cree que dio el decreto para que se construyera en este caso el muro alrededor de Jerusalén. Pero nótese que esta gente de Zorobabel querían construir junto con el pueblo de Dios, y ellos dijeron no, esto nomás es cosa de nosotros, así como nos mandó el rey Ciro. Pero ellos dijeron, no, entonces, si no construimos con ustedes, ellos querían adueñarse, obviamente, en este caso, obviamente, ¿no? De la tierra de Jerusalén en este caso. Pero una vez que los hijos de Dios no quisieron compartir con ellos la edificación, entonces ellos comenzaron a hacer algo en contra de ellos, obviamente, ¿no? Levantarles falsos y hablar en contra de ellos para que no se construya, en este caso, el templo o bien Jerusalén, ¿verdad? Y ahí vemos cómo se trunca ese decreto de paso, ¿ok? Por eso le digo otra vez, es muy importante que entendamos cuál decreto verdaderamente se llevó a cabo y floreció, por así decirlo, al punto que nosotros podamos, hoy por hoy, seguir adelante, ¿verdad? Vamos a ver, de hecho aquí está la lista de los reyes que fueron llevando a cabo la historia. Ciro II, el Grande, del año 559 al año 530 antes de Cristo. Recuerden que vamos en cuenta regresiva, ¿no? Cambises II también del año 530 al año 522 antes de Cristo.
Darío I, del año 522 al año 486 a.C., y Jerjes I, del año 485, al año 465 a.C., también conocido en el libro de Esther como el rey Asuero, en este caso Jerjes I, ¿no? Y luego el rey Artajerjes I, del año 465 al año 424 a.C., que en el rey de Artajerjes fue donde se da el decreto, en este caso, para que se construya, en este caso, Jerusalén. Y luego se verá más adelantito, ¿verdad? Obviamente. Así es que eso es importante que entendamos los reyes que estuvieron allí funcionando, a los cuales se opusieron de cierta forma algunos de ellos para que se construyera también el templo o Jerusalén en este caso. En la parte de lunes, allí al pie de la página, una pregunta que aparece allí dice: ¿cuántas veces has encontrado cosas en la Biblia que te han dejado perplejo? ¿Cómo puedes aprender a confiar en Dios y en su palabra, incluso cuando te encuentras con cosas que no parecen tener sentido? ¿Por qué es importante que confíes en Él? Hablando de Dios, ¿no? Dice, ver Isaías 55, 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos también en este caso, ¿verdad? Así es que recordemos que es imposible para una mente humana entender 100% los pensamientos de Dios, o bien conocer los caminos de Dios. Por eso es que, mis hermanos, mientras que estemos aquí en el planeta Tierra, estaremos siempre aprendiendo de Dios a través de su santa palabra y a través de, inspiraciones de parte de Dios por el medio del Espíritu Santo hacia nosotros, ¿verdad? Por consiguiente, es imposible entenderlo, ¿no? La respuesta que hemos puesto aquí dice: Dios tiene todo el control en todo momento y Él conoce lo que es mejor para nosotros. Y como no es, o mejor dicho, sería imposible conocer los pensamientos de Dios, al igual que los caminos de Dios, debemos de solamente confiar en Él. Si Él ha puesto la profecía, y la profecía, así como Él profetizó que sucedería, se ha cumplido al 100%, tal como Él lo predijo, en este caso, mi hermano y mi hermana, no tenemos nada que temer. Estamos en las manos seguras de un ser, en este caso, que no falla y que nunca fallará. Y ese mismo ser que nunca falla ha prometido volver por ti y por mí, porque ha prometido darnos la vida eterna. Por consiguiente, preparémonos, mis hermanos, para que esa persona o ese ser que no falla y que no miente, cumpla, en este caso, su prometido para ti y para mí, si le somos fieles a Él. ¿Está bien? Vamos adelante. La parte del martes, dice el título de este día: el segundo retorno de los exiliados. Dice, lee Esdras 7 del 1 al 10. ¿Qué nos enseña acerca de Esdras? Bien, vamos a mirar aquí la palabra de Dios. Dice, en el versículo 1 de Esdras 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Mariot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buiki, hijo de Abisúa, hijo de Finies, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, de su Dios, estaba sobre Esdras. Esdras era un sacerdote en este caso, ¿verdad? Como aquí podemos mirar. Qué interesante, podemos ver aquí cómo Esdras, siendo de la casa de Jehová, siendo una persona que estudiaba, una persona que guardaba los mandamientos de Dios, por supuesto, el rey miraba que había algo especial en él. Y eso es interesante, ¿sabe? Porque al igual que Esdras, usted y yo podemos tener la misma esencia de parte de Dios. Usted se porta bien, usted guarda los mandamientos de Dios, usted guarda, en este caso, la palabra de Dios en su corazón y vive el evangelio, que es el evangelio eterno. Bueno, habrá algo diferente en usted y la gente lo va a notar, ¿sabe? Por eso es que a Esdras el rey le concedía todo. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que Esdras era una persona recta, una persona fiel, una persona que no buscaba nada más la fama o no buscaba hacer daño a nadie en este caso, ¿verdad? Así es que es interesante ver esa parte.
Muy bien, dice Esdras 7 todavía, dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Mire, muchas de las cosas, o muchas de las veces se menciona los años del reinado del rey para poder ubicarnos en la historia en este caso. ¿Okay? Por eso es que nos damos cuenta que mirando la historia a través de estos puntos y algunos otros, otra información que se nos da, nos damos cuenta que en este caso el decreto del rey Artajerjes, vamos a mirarlo más adelantito, se da en el año 457 antes de Cristo, obviamente. Sí, así es que por eso es importante entender que el número 8, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, dando a entender cuánto tiempo tenía el rey, en este caso gobernando, o bien como rey. ¿No? Número 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. En este caso a Jerusalén, ¿no? Y dice, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, con Esdras en este caso, y con aquellas personas que fueron con él también. Número 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué hermoso saber que en este caso, profeta de Dios, esta persona que estaba entregada a Dios, Dios miró gracia en él, y por eso es que él lleva a cabo este evento tan importante, ¿verdad? Que era construir, en este caso, el pueblo de Dios, ¿no? A Jerusalén una vez más, ¿sí? Es que la respuesta para esta pregunta, dice, Esdras fue fiel a Dios y Dios estaba con él, y al rey le concedió lo que pidió para reconstruir a Jerusalén, solamente porque miraba que Esdras, en este caso, era diferente. ¿Qué había de diferente en Esdras, podemos decir, no? Bueno, él guardaba la ley de Dios. Nótese lo que dice aquí el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Cuál ley de Jehová? Obviamente los 10 mandamientos y por supuesto la palabra de Dios. ¿Okay? No solamente los 10 mandamientos en sí, pero sí lo que es la santa palabra. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No solamente la estudiaba, sino que la compartía con los demás, ¿verdad? Y queriendo que el pueblo de Dios, en este caso, se levantara una mejor manera de ver las cosas de una forma espiritual. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Miren lo que dice al pie de la página allí el martes. Dice, observa que Esdras preparó su corazón para buscar la ley de Jehová. ¿Cómo aplicaremos ese principio a nuestra vida ahora? Bien, la respuesta dice, debemos buscar obedecer a Dios en sus mandamientos. Aquí tengo unas citas bíblicas que me gusta compartir cuando damos una campaña con algunas personas que estamos mirando específicamente la ley de Dios. Nótese, estas citas bíblicas que están aquí van a mostrar cómo la ley de Dios es santa, es perfecta, es buena y es eterna además, y recta por supuesto. Dice en Salmos 19, 7 y 8, la ley de Jehová es perfecta, y si hay algo perfecto, no hay que buscarle ni que eliminarla, ¿verdad? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Hace sabio al sencillo. ¿Quién? La ley de Jehová. Por eso Esdras era sabio. ¿Por qué? Porque buscaba la ley de Jehová en este caso. Número 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Alumbra los ojos. Estos Salmos 19, 7 y 8. Después bajamos a Romanos 7, 12. Nótese algo interesante en esa cita bíblica que a mí me llena de entusiasmo. De manera que la ley, hablando de los 10 mandamientos, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. La ley de Dios es buena. Hermoso saber esto, ¿verdad? Salmo 119 a 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, dice el salmista. Por consiguiente, la ley de Dios es eterna. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Sin duda alguna, estar a cuentas con Dios en sus mandamientos tendremos libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. No libertad para pecar, libertad del pecado, puesto que si guardamos los mandamientos de Dios, no pecaremos. Porque recuerde que el pecar es infringir la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, algo bien interesante en Proverbios 28, 9. Esto es algo que muchas personas de repente no nos gustaría escuchar. Nótese lo que dice aquí. El que aparta su oído para no oír la ley de Jehová, su oración también es abominable. ¿Para quién?
para Dios. Si usted aparta su oído para no escuchar la ley de Dios o para no guardar la ley de Dios, su oración ante Jehová también es abominable. Eso como que no nos gusta mucho, ¿no? Pero ¿qué acaso Dios no escucha las oraciones de todo el mundo? Sí, es verdad. Dios las escucha. Pero ¿sabe una cosa? Cuando una oración sube de un santo, de una persona que verdaderamente es fiel a Cristo Jesús, eso es lo que le llama el incienso en las profecías o en el santuario. Viene hacia Dios, Dios escucha y Dios responde. Cuando una persona está en continuo mal, llega un momento dado donde aunque Dios escuche la oración, debido al pecado de la persona, Dios no podría responder, ¿no? O mejor digo, puede responder, ¿no? Pero Dios no respondería en este caso, ¿sí? Porque si nuestro andar en este mundo es continuamente al mal, llega un momento dado donde Dios dice, ¿sabe qué? Bueno, no hay nada más que yo pueda hacer por ti. Tú te has alejado tanto de mí que ya sacarte de ahí sería a capricho mío, y Dios no va a tomar a nadie a fuerzas y meterlo a fuerzas en el evangelio o al cielo o en la vida eterna. Dios es tan respetuoso de esa manera que incluso en la libertad, si queremos perdernos, nos podremos perder. Pero mañana o pasado no podremos culpar a Dios que nos perdimos, porque Él nos ha dado la libertad y nos ha dado, mejor dicho, ha abierto la puerta para que usted y yo podamos entrar al cielo. Pero nosotros preferimos irnos por las pasiones de este mundo en este caso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Recuerde estas citas bíblicas sobre la ley de Dios, que recuerde, en el tiempo del fin, la gente o el ser humano se va a perder por rechazar la ley de Dios. De la misma forma que en un momento dado los judíos se perdieron por rechazar a Cristo Jesús. La ley de Dios es el carácter de Dios, es el carácter de Cristo en este caso. Sí, los 10 mandamientos en este caso, ¿ok? Ahí tienes Salmos 19, 7 y 8, Romanos 7, 12, Salmos 119, 44 y 45 y Proverbios 28, 9, donde dice que la oración de una persona es abominación ante Dios si él se ha apartado de la ley de Dios. Seguimos adelante en la parte del miércoles, ahora sí. Dice el título para este día, el decreto de Artajerjes, como decíamos anteriormente. Vamos a mirar aquí qué fue lo que pasó ahí específicamente con el decreto de Artajerjes, que llena mejor, en este caso, los principios, ¿verdad? Para poder, en este caso, hacer que Jerusalén sea reconstruida. Dice, lee Esdras 7, 11 al 28. ¿Cuáles eran los componentes del decreto del rey? ¿Por qué estas instrucciones eran importantes para el pueblo de Israel? Muy bien, vamos a mirar allí y vamos a leer cada texto porque es importante. Dice el versículo 11 del capítulo 7 de Esdras. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Entonces, cómo se hace bastante énfasis en que Esdras guardaba los mandamientos de Dios, ¿verdad? Número 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, en este caso. Qué interesante. Sigue diciendo el 15. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Dice, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Qué hermoso decreto está dando aquí el rey Artajerjes. ¿Cómo podemos decir que otro decreto del de Darío o el de Ciro tiene más importancia que este? Se da cuenta todos los detalles que tiene este decreto, ¿no? 17. Dice, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Número 18. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Qué interesante ver cómo el rey Artajerjes estaba dando la libertad a Esdras y al pueblo hebreo, en este caso, de que fuera, hiciera su propia jerarquía, ¿no? Y note lo que sigue diciendo. 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar,
lo darás de la casa de los tesoros del rey. Notas, el rey dice, mira, aquí tienes todo esto, los utensilios que una vez se robaron del templo de Dios precisamente, aquí están una vez más, y si algo más necesitas, tú nada más di. Estamos aquí para ofrecerte y para darte lo que sea necesario, ¿no? Dice el 21, y por mí, estoy parafraseando obviamente, ¿verdad? Dice el 21, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Nótese que el rey dice, todo lo que este hombre pida, dénselo. No le pregunten ni lo cuestionen tampoco, ¿verdad? Dice el 22. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Nótese que aquí Artajerjes está tratando de protegerse a sí mismo, ¿no? No quiero la ira de Jehová en contra mía. En aquel tiempo, cuando se comenzó a construir, Jerusalén, con Esdras y todo lo que estaba sucediendo allí, había una conmoción muy fuerte. Parecía que Egipto también estaba atacando, en este caso, a los persas, y había una conmoción fuerte de guerra. Entonces, Artajerjes, tratando de protegerse a sí mismo, no buscando la ira de Jehová, permite que todo esto suceda y que todo esto pase, ¿no? Es importante entender esta parte porque, vuelvo a repetir, este decreto es el que llena todas las expectaciones, o las expectativas, mejor dicho, para poder reconstruir Jerusalén como debe de ser. Dice el 24, y aquí viene algo bien interesante de paso. Dice, a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Está libre completamente. Hay dos textos que específicamente me encanta utilizar cuando doy la profecía de las 30 semanas en las conferencias que de repente ofrecemos por ahí, ¿verdad? Donde quiera que andamos. Y son el 25 y el 26 de Esdras, del capítulo 7, precisamente porque allí se establece algo muy interesante. Nótese lo que dice el 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, los que estaban construyendo, ¿no? A todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Número 26. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Aquí estamos hablando de la jerarquía o el sistema judicial que se establezca al otro lado del río, digamos, en Judá o en Jerusalén en este caso, ¿no? Por eso es que es importante que entendamos que este decreto del rey Artajerjes es el que llena mejor las expectativas para que se cumpla la profecía de lo que Dios había dicho para poder construir a Jerusalén, que de paso quedó ya terminada 100% en el año 408 antes de Cristo, ¿verdad? Sigue diciendo aquí el 27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Aquí Esdras hablando, ¿no? Para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Bien interesante porque todo esto que sucedió, mis hermanos, no fue fácil. De hecho, recuerde que hubieron varios estragos ahí donde el pueblo de Dios trataba y quería zafarse, en ese caso, de la esclavitud, pero no podían hasta que se cumplieron los 70 años. Pero nótese lo que dice en Daniel 10:13, precisamente algo bien interesante que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Los príncipes, en este caso el príncipe de Persia, estamos hablando del enemigo de Dios, que estaba tratando de que los corazones de los reyes no dieran el decreto apropiadamente para que se construyera el pueblo de Dios, en este caso, o bien Jerusalén. Y aquí viene Cristo Jesús, obviamente, y él contiende, en este caso, contra el enemigo y por último vence. Por eso el rey Artajerjes ahora dice, no hay ningún problema, vayan.
cualquier cosa que necesiten está a su disposición 100%, ¿no? Es algo que de pronto, como voy a repetir, sacamos algunos textos fuera de contexto o historias fuera de contexto y de repente se nos puede perder la profecía, ¿no? Pero aquí, obviamente, ya el rey Artajerjes, tomando en cuenta todo lo que había venido ya anteriormente con Darío, con Ciro, en este caso, él dice, no, ya es tiempo de que algo suceda, y él, en este caso, el rey Artajerjes, permitió, como dice aquí Esdras, ¿no? Gracias a Dios que nos ha permitido hacer este movimiento, que nos ha permitido levantar a Jerusalén una vez más, ¿verdad? Así es que ahí vemos cómo no fue fácil, pero al último Dios siempre sale triunfante. Y no importa de pronto lo que esté sucediendo, ¿no? Porque de paso, si usted ve las 70 semanas, dice que se construiría el templo y Jerusalén en tiempos difíciles, en tiempos de guerra, en tiempos muy difíciles para poder construir. Obviamente, vuelvo a repetir, estaba Egipto y los persas, y había una fuerte conmoción de guerra a todo alrededor, ¿no? La respuesta para aquí la parte del miércoles, el decreto del rey Artajerjes tenía todos los detalles y elementos para hacer y levantar la jerarquía de Jerusalén, en este caso, tanto monetaria, judicial y por supuesto también eclesiástica, en este caso para adorar al rey de reyes y señor de señores, al rey y el creador de Esdras, en este caso, y de todas aquellas personas que son fieles hijos de Dios, ¿verdad? Como usted y como yo, en este caso, ¿sí? Bien, vamos a ir a la parte del miércoles al pie de la página. Incluso en medio de tanto dolor y sufrimiento, ¿cómo podemos aprender a confiar en la soberanía de Dios sobre el mundo? Según vemos en este relato, según el relato en este caso de que Jerusalén estaba siendo construida en tiempos difíciles, ¿no? Bueno, a pesar de que en nuestras familias de repente puede haber algo difícil, recuerda este principio. Dios siempre ha cumplido sus promesas a los que le buscan y adoran en espíritu y en verdad. Y por supuesto, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? De modo que si quieres tú tener la gracia de Dios, guarda los mandamientos de Dios. Sé fiel a Él. No busquemos, mejor dicho, estar ahí a medias con Dios. O somos verdaderamente cristianos o no lo somos. Porque si estamos ahí jugando nada más a que soy medio cristiano o no soy medio cristiano, estamos perdiendo el tiempo, y en este caso estamos igual que si no hiciéramos absolutamente nada en este caso, ¿no? Porque Dios no puede salvar a una persona a medias nada más, ¿ok? La parte del jueves, la importancia de la educación. Lee Esdras 7 de 6 y 10. Bueno, de Hechos 7, 6 y 10. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la importancia de una educación religiosa? Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Vamos al versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel a sus estatutos y decretos. En este caso, enseñar a Israel, ¿no? Qué interesante saber que Esdras no solamente estudiaba, sino que también la enseñaba, ¿verdad? Así es que la respuesta dice, nuestros estudios sobre la Biblia y la ley de Dios deben ser siempre un estilo de vida. O sea, no estudiar nada más por estudiar o solamente estudiar cuando nos acordemos. Debemos de ponerlo siempre como una rutina, estar estudiando constantemente y, por supuesto, dice, junto con la oración a nuestro Padre Celestial. El estudio de la palabra de Dios y la oración deben de ir siempre de la mano, siempre juntos. La hermana White menciona en El Camino a Cristo, página 101, si no mal recuerdo, la persona que solamente estudia y no ora, pronto dejará de estudiar. O la persona que solamente ora y no estudia, pronto también dejará de orar. Son dos elementos que tienen que ir siempre juntos, ¿ok? El estudio y la oración en este caso. Bien, vamos a ir a la parte del jueves, al pie de la página. ¿De qué manera incluso hoy podríamos desaprender mucho de lo que el mundo nos ha enseñado? Bien, la respuesta es, para poder reemplazar lo que el mundo ha sembrado en nuestras mentes y vidas, necesitamos reemplazarlo con cosas espirituales por la palabra de Dios. Es verdad que hemos aprendido mucho de pronto en la escuela, en la sociedad, donde quiera que vamos, estamos aprendiendo constantemente. Y el mundo lo único que ofrece de pronto es el pecado, mala información, placeres y entre otras cosas más, ¿no? Pero la lista es enorme lo que el mundo enseña, ¿no? Recuerde, todos los frutos de la carne provienen del mundo.
Y a veces en la escuela aprendemos cosas que no son de beneficio para nuestra vida espiritual, o de pronto incluso para nuestra vida física también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar todo eso con las enseñanzas o los decretos de nuestro Padre Celestial en este caso, ¿sí? Necesitamos aprender o desaprender, olvidar lo que el mundo nos ha enseñado o nos ha inculcado equivocadamente, digamos, los detalles que están equivocados, información que está errónea, y ponerla en precepto con nuestra vida espiritual. Recuerde que como hijos de Dios debemos de siempre reflejar en este caso, los frutos del Espíritu, que es el amor, la templanza, todo eso, ¿verdad?, que usted ya conoce. Así es que una persona que está bien con Dios siempre va a mirar las cosas bien y siempre va a estar bien con Cristo Jesús también. Yo te pido y te digo en este caso y te invito, mi hermano, mi hermana, para que a través de este trimestre que vamos a mirar ahora, no dejes de vivir lo que ya estudiamos el trimestre pasado, que era tratar con amor y con cariño a todo mundo. Si son pastores, si son líderes de iglesia, si son miembros de iglesia, si son vecinos nada más, a todo ser humano tratarlo con dignidad y con respeto. Sigue viviendo una vez más y recuerda que todo lo que hacemos a una persona lo hacemos a Cristo Jesús, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Y ahora que entramos en prototipo de profecías, vamos a poner de esa manera, con Nehemías y con Esdras, mi hermano, mi hermana, vienen unos temas muy interesantes, muy bonitos, por cierto, que sin duda alguna nos ayudarán a edificar mejor nuestra vida espiritual. Pero por lo pronto, recuerda, necesitamos prepararnos. Cristo viene pronto, ¿sabes? Cristo viene muy pronto. La pregunta es, ¿estamos listos? Bueno, recuerda, con fe y esperanza, todavía en este nuevo trimestre, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga hoy y siempre. Que Dios bendiga tu salida y tu entrada en todo momento. Hasta la próxima. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Fe y esperanza.